Se burlaron del padre agotado en cuanto entró al juzgado familiar de Ciudad de México. Un murmullo colectivo recorrió la sala mientras Javier Méndez avanzaba con pasos inseguros, su camisa arrugada y el pelo desaliñado tras noches durmiendo en su viejo suru estacionado cerca del Parque Chapultepec. El traje impecable del abogado de sus suegros hacía que su apariencia fuera aún más lamentable. Doña Mercedes Castellanos de Fuentes, su suegra, se sentaba erguida en la primera fila, susurrando algo a su esposo don Eduardo, mientras ambos lo miraban con desprecio apenas disimulado. Su abogado, un hombre cuyo reloj probablemente costaba más que el salario mensual de Javier, ni siquiera se molestaba en ocultar su sonrisa burlona. Su señoría, mis clientes simplemente solicitan lo que es mejor para los niños, declaró el abogado de los Fuentes, su voz destilando una preocupación ensayada. Un hogar estable, educación adecuada y la seguridad financiera que, francamente, el señor Méndez no puede proporcionar desde el trágico fallecimiento de su hija. Las manos de Javier temblaban mientras sujetaba una carpeta desgastada contra su pecho. La jueza la observaba por encima de sus lentes de lectura, su expresión una mezcla de lástima e impaciencia. ¿Te hubieras levantado para defenderlo o te hubieras quedado callado como todos los demás? Cuéntanos en los comentarios. Pero nadie en ese juzgado estaba preparado para lo que sucedería a continuación. Señor Méndez, ¿cuenta usted con representación legal hoy?, preguntó la jueza, su tono sugiriendo que ya conocía la respuesta. Javier aclaró su garganta. No, su señoría, no. No pude seguir pagando a mi abogado después de perder mi casa en la colonia Narvarte. Su voz era baja, pero se escuchaba claramente en la sala silenciosa. Pero tengo algo importante que presentar al juzgado. Doña Mercedes puso los ojos en blanco dramáticamente, susurrando algo que hizo reír a su esposo. La secretaria del juzgado levantó la vista, deteniendo momentáneamente su escritura. «Entiendo que los Fuentes tienen recursos que yo no tengo», continuó Javier, su voz cobrando fuerza con cada palabra. «Viven en un fraccionamiento privado en Las Lomas, pueden enviar a los niños a escuelas particulares, pueden darles cosas que yo no puedo ofrecerles en este momento». El abogado de los Fuentes se acomodó la corbata, claramente preparándose para una victoria fácil. Pero entonces Javier abrió la carpeta. «Pero hay una cosa que ellos no pueden darle a mis hijos que yo sí puedo», dijo, con la voz quebrada. «Los deseos de su madre». Y si las historias de padres que se niegan a rendirse contra todo pronóstico te conmueven, suscríbete ahora, más historias poderosas cada semana. Javier Méndez había sido un hombre diferente 18 meses atrás. Antes de la repentina muerte de su esposa Mariana por complicaciones durante una cirugía que debía ser rutinaria, había sido un respetado profesor universitario de literatura en la UNAM con una carrera prometedora. Su modesto departamento en la Colonia del Valle había estado lleno de risas, desayunos dominicales con chilaquiles y cuentos antes de dormir. Mariana había sido la organizada, la que planeaba todo, la que se aseguraba de que las cuentas estuvieran pagadas a tiempo y que los niños tuvieran todo lo necesario. Cuando ella murió en el hospital una tarde de mayo, el mundo de Javier se derrumbó. El dolor era paralizante. Algunas mañanas apenas podía levantarse de la cama para preparar a los gemelos para la escuela. Su trabajo se resintió. Las clases se volvieron desorganizadas, los ensayos sin corregir se acumulaban. 8 meses después de la muerte de Mariana, la universidad le pidió que tomara un permiso indefinido. Fue entonces cuando los Fuentes sugirieron por primera vez llevarse a los gemelos. Solo temporalmente, habían dicho, solo hasta que Javier se recuperara. Doña Mercedes siempre había sido controladora, incluso cuando Mariana vivía. Había criticado su boda sencilla, la carrera académica de Javier, incluso los nombres que habían elegido para los gemelos. Pero Mariana había sido lo suficientemente fuerte para mantener a raya la interferencia de su madre. Sin Mariana como intermediaria, las sugerencias de Mercedes se convirtieron en exigencias. «Los niños necesitan estabilidad, Javier», le había dicho durante una de sus visitas no anunciadas, observando los platos sin lavar en el fregadero con evidente desaprobación. «Te estás desmoronando y los estás arrastrando contigo». Lo peor era que no estaba completamente equivocada. Javier se estaba ahogando. Después de perder su trabajo, los pagos del departamento se atrasaron. El dinero del seguro de vida que debería haber proporcionado una red de seguridad estaba inesperadamente retenido en un proceso burocrático interminable. Los gemelos tenían pesadillas, sus calificaciones estaban bajando. Sofía había vuelto a mojar la cama, algo que no hacía desde que tenía 4 años. Así que cuando los Fuentes ofrecieron llevarse a los gemelos solo por unas semanas, mientras Javier buscaba trabajo, accedió con reluctancia. Pero las semanas se convirtieron en meses.
Cada vez que Javier intentaba llevar a los niños a casa, había una nueva excusa. El semestre escolar no había terminado. Los niños se estaban adaptando muy bien. ¿No sería cruel perturbarlos nuevamente? Luego llegaron las notificaciones legales. Los Fuentes estaban solicitando la custodia permanente, alegando que Javier era un padre incompetente. Habían contratado investigadores que documentaron su colapso financiero con detalle clínico. Tenían testimonios de los maestros de los gemelos sobre conferencias de padres perdidas y tareas incompletas durante los meses posteriores a la muerte de Mariana. Lo que no tenían era la carpeta que Javier ahora sostenía en el juzgado, el último regalo de Mariana a su familia. La jueza se inclinó hacia adelante. «Señor Méndez, acérquese al estrado». Javier caminó hacia adelante, consciente de que todos los ojos en la sala estaban sobre él. Sus zapatos estaban desgastados, los tacones gastados de manera desigual. No había podido comprar unos nuevos desde que perdió su trabajo. El contraste entre su apariencia y la perfección pulida de los Fuentes no podría haber sido más marcado. «Su señoría», dijo, colocando la carpeta sobre el estrado, «mi esposa Mariana siempre fue la planificadora en nuestra familia. Después de tener a los gemelos, se volvió casi obsesionada con asegurarse de que estuvieran bien cuidados si algo nos sucedía». La jueza abrió la carpeta, sus ojos abriéndose ligeramente ante su contenido. «Esto es un plan patrimonial completo», dijo, mirando a Javier. «Sí, su señoría. Mariana lo actualizaba cada año en el cumpleaños de los gemelos. La última actualización fue apenas 2 meses antes de su muerte». El abogado de los Fuentes se acercó rápidamente. «Su señoría, si esto es algún tipo de testamento, debería haberse presentado al juzgado durante la sucesión. El hecho de que el señor Méndez lo produzca solo ahora es altamente sospechoso». Javier se volvió para enfrentar al hombre. «Fue presentado. Ha estado en proceso todo este tiempo porque los Fuentes lo impugnaron inmediatamente». La resolución final llegó apenas la semana pasada. Se volvió hacia la jueza. «Página 15, su señoría». La jueza pasó a la página indicada y comenzó a leer en silencio. La sala estaba tan silenciosa que el sonido de los ventiladores del techo parecía ensordecedor. «Esto es», comenzó la jueza, luego hizo una pausa, leyendo más. «Esto es muy minucioso». Mariana conocía a sus padres, dijo Javier en voz baja. Los amaba, pero los conocía bien. La tensión en la sala era palpable mientras la jueza continuaba leyendo. Doña Mercedes se movió incómodamente en su asiento, susurrando urgentemente a su esposo. ¿Planificarías cada posibilidad como lo hizo Mariana o dejarías las cosas al azar? Cuéntanos en los comentarios. El documento que la jueza estaba leyendo no era solo un testamento. Era el plan maestro de Mariana Fuentes de Méndez, su acto final de protección para su familia. En él había esbozado con meticuloso detalle sus deseos para la crianza de sus hijos si ella moría. Había nombrado a Javier como su tutor principal sin ninguna ambigüedad, y lo más importante, había incluido una cláusula que abordaba específicamente a sus padres. «En caso de que mis padres, Mercedes y Eduardo Fuentes, intenten obtener la custodia de mis hijos», leyó la jueza en voz alta, «deseo que el tribunal sepa que, aunque los amo, no comparten los valores que Javier y yo consideramos esenciales para criar a Sofía y Daniel. Mis padres valoran el estatus, la apariencia y la conformidad por encima de todo. Javier y yo hemos elegido priorizar la creatividad, la empatía y la independencia». El rostro de doña Mercedes se ronjó intensamente. Don Eduardo miraba al frente, con la mandíbula apretada. «Además», continuó la jueza, «he establecido un fideicomiso para beneficio de Sofía y Daniel, con Javier como fideicomisario. Los fondos deben usarse para su cuidado, educación y bienestar, pero solo si permanecen bajo la custodia de Javier. Si la custodia se transfiere a cualquier otra parte, incluidos mis padres, los fondos se donarán al hospital infantil donde fui voluntaria». El abogado de los Fuentes dio un paso adelante nuevamente. «Su señoría, esto es claramente un intento de manipular al tribunal. La señora Méndez puede haber escrito esto, pero las circunstancias cambian. La situación actual del señor Méndez es temporal», interrumpió Javier. «Sí, perdí mi trabajo. Sí, perdí nuestra casa. He estado durmiendo en mi coche mientras trataba de encontrar trabajo para poder luchar esta batalla. Pero nunca, jamás dejé de ser su padre». Se volvió para mirar a la galería, mirando directamente a Sofía y Daniel por primera vez desde que entró al juzgado. Sus pequeños rostros eran solemnes, sus ojos, tan parecidos a los de Mariana, grandes y atentos. «Todo lo que he hecho, cada sacrificio que he realizado, ha sido por ellos», continuó Javier con la voz quebrada.
Y ahora que finalmente se ha resuelto la sucesión, puedo acceder al fideicomiso que Mariana estableció. Puedo proporcionar un hogar para mis hijos nuevamente. Tengo una oferta para un nuevo trabajo en el Colegio Madrid. Tengo un contrato de arrendamiento de apartamento listo para firmar. Sacó documentos de la carpeta y se los entregó a la jueza. Todo está aquí. La jueza examinó los documentos cuidadosamente, luego miró a los Fuentes. Señor y señora Fuentes, ¿conocían estas disposiciones en el plan patrimonial de su hija? La mano perfectamente manicurada de doña Mercedes agarró su bolso. Estábamos al tanto de que Mariana había hecho algunos arreglos, pero asumimos que serían reemplazados por lo que es mejor para los niños. Javier es claramente inestable. Estoy de duelo, dijo Javier simplemente. Hay una diferencia. La jueza cerró la carpeta. Señor y señora Fuentes, aunque aprecio su preocupación por sus nietos, este documento hace que los deseos de su hija sean abundantemente claros. Además, el señor Méndez ha demostrado un compromiso extraordinario al mantener su relación con sus hijos a pesar de circunstancias extremadamente desafiantes. El abogado de los Fuentes se inclinó para susurrar urgentemente al oído de don Eduardo. El rostro de doña Mercedes había pasado de rojo a blanco, sus labios apretados en una línea delgada. Su señoría, dijo Javier, quiero ser claro sobre algo. No quiero mantener a Sofía y Daniel alejados de sus abuelos. Los aman y Mariana querría que tuvieran esa relación. Pero como su padre, necesito ser yo quien los críe, tomando las decisiones diarias sobre sus vidas. La jueza asintió. Eso es muy razonable, señor Méndez. Miró a los Fuentes. Quizá podamos discutir un horario de visitas que les permita seguir involucrados en las vidas de sus nietos sin socavar la autoridad de su padre. Don Eduardo finalmente habló, su voz tensa. Solo queríamos lo mejor para ellos. Lo creo, dijo Javier, de verdad, pero Mariana sabía lo que era mejor para ellos, siempre lo supo. La jueza dictó su fallo, otorgando la custodia completa a Javier con generosos derechos de visita para los Fuentes. Cuando Javier se volvió para alejarse del estrado, vio a Sofía y Daniel. Por primera vez en meses le estaban sonriendo. Pero la historia no termina ahí. Mientras Javier y los gemelos salían del juzgado, doña Mercedes se les acercó, su perfecta compostura ligeramente fracturada. «Javier», dijo rígidamente, «¿puedo hablar contigo en privado?» Javier miró a los gemelos. «Esperen por mí junto a la fuente, ¿de acuerdo? Puedo verlos desde aquí». Cuando los niños estaban fuera del alcance del oído, doña Mercedes pareció desinflarse ligeramente. «Nos hiciste parecer monstruos allí dentro. Esa no fue mi intención», respondió Javier. «Solo quería recuperar a mis hijos. Sabes que podríamos apelar este fallo. Podrían intentarlo, pero Mariana fue minuciosa. Y ahora que se ha liberado el fideicomiso, puedo permitirme luchar contra ustedes». Los ojos de doña Mercedes se llenaron de lágrimas inesperadas. Ella siempre fue tan obstinada, igual que yo. Miró hacia otro lado, parpadeando rápidamente. Los gemelos preguntaban por ti todos los días. Les dijimos que estabas demasiado ocupado para visitarlos. Javier sintió un destello de ira, pero lo reprimió. Llamé cada día. Ustedes lo saben. Eduardo pensó que sería más fácil para ellos adaptarse si no te veían. Doña Mercedes abrió su bolso y sacó un pequeño muñeco de trapo desgastado. Sofía llora por esto todas las noches. Le compramos uno nuevo, mucho más bonito, pero insisten que no es lo mismo. Javier tomó el muñeco. Trapito, el compañero constante de Sofía desde la infancia. Gracias por traerlo. Doña Mercedes asintió rígidamente. Hay otras cosas en nuestra casa, sus libros favoritos, la colección de cochecitos de Daniel. Dudó. Podrían venir a cenar el domingo para recoger sus cosas. Era una pequeña rama de olivo, apenas visible, pero estaba ahí. El domingo estaría bien, dijo Javier. Pero Mercedes, las cosas tienen que ser diferentes ahora. Tienen que respetar que yo soy su padre. Mariana dejó instrucciones para eso también, ¿no? Preguntó doña Mercedes, con un toque de su antigua agudeza regresando. Una carta de 20 páginas, confirmó Javier. Nos conocía muy bien a todos. Por un momento, permanecieron en silencio. Estas dos personas que habían amado a Mariana de maneras tan diferentes, ahora unidas por sus hijos. Finalmente, doña Mercedes habló. «Ela habría estado orgullosa de ti hoy, por no rendirte». Las palabras golpearon a Javier con una fuerza inesperada. Por primera vez desde la muerte de Mariana, sintió que algo parecido a la paz lo invadía. ¿Podrías perdonar a tus suegros después de una batalla así? ¿O la relación quedaría dañada permanentemente?
Comparte tus pensamientos en los comentarios. 6 meses después, Javier estaba en la cocina de su nuevo departamento en la colonia Roma, preparando quesadillas mientras Sofía y Daniel discutían amistosamente sobre un juego de mesa en la mesa. El departamento no era grande ni lujoso, pero estaba limpio, seguro y, lo más importante, era un hogar. Su nuevo trabajo como profesor en el Colegio Madrid pagaba menos que su puesto anterior, pero ofrecía horarios flexibles que le permitían estar allí cuando los gemelos regresaban de la escuela. El fideicomiso que Mariana había establecido proporcionaba suficientes ingresos adicionales para garantizar que las necesidades de los niños se cubrieran cómodamente. La batalla por la custodia había sido noticia de primera plana en su comunidad. Después, sucedió algo inesperado. Antiguos colegas se comunicaron con ofertas de trabajo. Vecinos dejaron comidas caseras. Padres de la escuela de los gemelos organizaron una colecta de muebles para el nuevo departamento. La comunidad que una vez pareció juzgarlo ahora se unía alrededor de su pequeña familia rota. Más sorprendente fue el gradual deseo entre Javier y los Fuentes. Las cenas dominicales se habían convertido en una tradición regular. Doña Mercedes todavía ocasionalmente se excedía, pero estaba intentando cambiar. Don Eduardo había comenzado a enseñar ajedrez a Daniel, algo que Javier nunca había dominado. No eran una gran familia feliz. Las heridas eran demasiado profundas para eso, pero estaban sanando. Mientras Javier volteaba las quesadillas, era sábado después de todo, y las tradiciones importaban, hubo un golpe en la puerta. «¡Yo abro!», gritó Sofía, levantándose de la mesa. «Pregunta quién es primero», le recordó Javier. Sofía se puso de puntillas para mirar por la mirilla. «¡Son los abuelos!», anunció, abriendo la puerta. Doña Mercedes y don Eduardo estaban en el pasillo, ambos luciendo inusualmente nerviosos. «Sabemos que no nos esperan hasta mañana», dijo doña Mercedes, entrando y entregando a Javier un recipiente cubierto. «Pero queríamos traer esto. Es la receta de chiles en nogada de Mariana. Los gemelos mencionaron que los extrañaban». Javier tomó el recipiente, sorprendido. «¿Tú los hiciste?» «Lo hice», admitió doña Mercedes. «Me tomó 3 intentos. Cocinar nunca fue mi fuerte». Miró alrededor del departamento, pero por una vez no había juicio en su mirada. «Eduardo y yo hemos estado hablando. La casa se siente demasiado grande para solo nosotros dos». Don Eduardo aclaró su garganta. «Lo que Mercedes está tratando de decir es que estamos considerando mudarnos a un lugar más pequeño. Encontramos un condominio no lejos de aquí. Significaría que podríamos ver a los niños con más regularidad, ayudar cuando lo necesites». Javier se apoyó contra la encimera, procesando esta información. 6 meses atrás, la idea de tener a los Fuentes cerca lo habría llenado de temor. Ahora era complicado. «No tienes que responder ahora», dijo doña Mercedes rápidamente. «Solo queríamos que supieras que estamos pensando en ello». Daniel tiró de la manga de su abuelo. «Pueden quedarse para las quesadillas. Papá las hace con queso Oaxaca». Don Eduardo miró a Javier pidiendo permiso. Javier pensó en Mariana, en lo que ella querría para sus hijos. Había sido minuciosa en su planificación, sí, pero también había sido compasiva. La cláusula que había impedido que los Fuentes se llevaran a los gemelos no estaba destinada a castigar a sus padres, estaba destinada a preservar la familia que ella y Javier habían creado juntos. «Hay suficiente», dijo Javier, señalando la mesa. «Son bienvenidos a acompañarnos». Mientras se acomodaban alrededor de la pequeña mesa de la cocina, Javier notó a Sofía deslizando su mano en la de doña Mercedes y a Daniel explicando ansiosamente su último proyecto de ciencias a don Eduardo. Había una facilidad en sus interacciones que no había estado allí antes. Más tarde, después de que los Fuentes se habían ido y los gemelos estaban jugando en su habitación, Javier se sentó con la carpeta de Mariana. A menudo se encontraba recurriendo a ella, no solo por las disposiciones legales, sino por el consuelo de sus palabras, su previsión, su amor que se extendía más allá de la muerte. Allí, en una página que había leído docenas de veces antes, una frase destacaba como si estuviera recién escrita. «Recuerda que perdonar no se trata de olvidar el pasado, se trata de crear espacio para un nuevo futuro». Mariana había sabido, de alguna manera, que este momento llegaría, que la curación era posible, incluso después de un dolor tremendo, que la familia, en toda su gloria complicada y desordenada, valía la pena luchar por ella, valía la pena preservarla, valía la pena reconstruirla. La cláusula olvidada que había salvado a su familia no era solo una estrategia legal, era el último regalo de Mariana, la oportunidad para todos ellos de convertirse en algo nuevo juntos. Nunca juzgues a una familia por sus fracturas.
sino por cómo sanan. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para más historias poderosas cada semana. Y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.